Bueno, vamos a seguir con las bonitas historias de Mamá Perro. No, yo no quiero. Sí, estamos hablando de la España del siglo XIX. Vaya rollo, vaya rollo. Es muy interesante, porque ahora vamos a hablar del reinado de Isabel II. Muy interesante. ¿Seguro? Sí, Peggy. Vamos a ver, Peggy. A ver. Sí, esto parece muy interesante. Bueno, el reinado de Isabel II. Voy a ponerme las gafas porque no tengo ni idea, no es por nada. Bien, aquí Isabel II hereda el trono con 3 años. Entonces tenía que haber una regente que fue su madre, María Cristina. Se intentó mantener el absolutismo, pero realmente María Cristina se tuvo que apoyar en los liberales. Los liberales que estaban divididos en moderados y en progresistas. Primero se apoyan los moderados, pero hay un motín, que es el motín de la granja. Todos los animalitos se revolucionan. Motín de la granja. Entonces, pues llegan los progresistas y hacen algunas medidas como la desamortización. ¿De quién? De Mendizábal. Y hacen otra constitución. Después, María Cristina tiene al final que dimitir por sus enfrentamientos con los progresistas y hay un general, que es el general Espartero, que va a ser el regente, pero cada vez se vuelve más absolutista. Y entonces todos están en contra de él, hasta que llega Narváez y dice, se acabó lo que se daba. Y ya se establece otra cuestión. Isabel II solo tenía 13 años, pero dicen, vamos a nombrar la reina. Se la nombra reina y viene la década moderada con Narváez. Esta época es muy moderada porque se establece muy represiva. Se establece una constitución que no permitía prácticamente el sufragio, era súper restrictivo. El Estado se organiza de forma centralista y contra todos estos restricciones y conservadurismos aparecen unos nuevos partidos, los demócratas, que querían el sufragio universal masculino, y los republicanos que querían república, lógicamente. Todo esto hasta que se hace el pronunciamiento de O'Donnell, y ya viene otra vez el progresismo. O sea, estábamos en la etapa de Narváez, que era conservadora, y vamos a pasar a la de O'Donnell, que es más progresista. Hay otra desamortización, la de Madoz. O'Donnell intenta hacer un nuevo partido, la Unión Liberal, intentan gobernar, pero ¿qué pasa? Que ya estaba un poco en descomposición el reinado de Isabel II. Entonces, ya vamos a llegar al final del reinado de Isabel II, porque había revueltas por problemas económicos, había mucho conservadurismo de los gobiernos, mucho autoritarismo y la reina cada vez era más impopular. Así que se hace un pacto para acabar con la reina. Pero ¿qué pasa? Que todo esto se precipita por la revolución de 1868. No lo olvidéis jamás. 1868. La revolución de la gloriosa. La gloriosa. Es muy gloriosa. La gloriosa. Entonces, tras derrocar a la reina dice, adiós reina, se constituye un gobierno provisional y se hace otra constitución. Y lo que se quiere es elegir a un rey. ¿Y a quién eligen? Pues eligen, bueno, esta revolución estuvo también propugnada por el general Prim y Serrano, el llamado general bonito. Bien, entonces establecen una nueva monarquía con Amadeo I de Saboya, que llega y cuando nada más llegar habían matado a Prim. Entonces el pobre tuvo muchísimas dificultades. Era un rey democrático, pero tenía un montón de oposición, estaba la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, hasta que ya Amadeo de Saboya dijo, mira, me voy, y abdica. ¿Y qué dicen ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Por Dios, ¿qué hacemos? Pues se impone la Primera República, que solo dura 9 meses. Presidentes, Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar. Problemas. El movimiento cantonalista, que no sé si os suena. Todos los territorios de España quieren ser repúblicas federales independientes. Como siempre, catalanes, los de Málaga, los de Cartagena, todos. Se les
reprime bastante. La guerra de Cuba, que estaba apoyada por los Estados Unidos, Cuba en ese momento, y pues perdemos Cuba. La tercera guerra carlista, que se inicia en esta época. Total, que la situación era crítica, otro golpe de Estado, otro pronunciamiento de Pavía y Martínez Campos, y se restaura la monarquía. ¿Y quién es el que la restaura? El hijo de Isabel II, que se llama Alfonso XII. Alfonso XII. ¡Tachán! Se acabó. Arriba. Las clases de mamá perro. Soci, no consigo hacer nada de provecho contigo. A ver, ¿ya? ¿Ya? Soci, vamos a empezar ahora con la España del siglo XIX. Las clases de mamá perro. Bien, vamos a seguir con la restauración. Soci, arriba, que te interesa. El retorno de los Borbones. Alfonso XII. Bueno, hemos dejado a Martínez Campos proclamando que vuelve Alfonso XII. Peggy, ¿a ti te interesa más? No, a mí tampoco me interesa lo más mínimo. Es un rollazo total. Sofi, ven aquí, que es muy interesante. La monarquía constitucional. ¿Quién es el máximo representante de esta época? Cánovas del Castillo, que va a ser el primer el presidente de gobierno, ¿vale? Y se crea un nuevo sistema político en el que se admite a todos los que admitan esa constitución. Entonces, los pilares de esta constitución van a ser, y de este nuevo sistema político, se llama el turnismo. ¿Y qué es el turnismo? ¿Hacer turno para coger sitio en las colas? No. El turnismo es que hay dos partidos políticos, los conservadores y los liberales. Los conservadores de Cánovas, los liberales de Sagasta, que se van turnando en el poder. Y para ello el rey elige, ahora toca conservadores, ahora toca liberales, ahora toca conservadores. Y para eso se hacen trampillas electorales para que ganen unos u otros. Entonces hay corrupción electoral. En el campo, ¿cómo se hace con el caciquismo? Los poderes del campo pues dan dinero, etcétera, para que haya unos cuantos que sean los que voten al partido que tiene que ganar. Y en las ciudades se hace trampillas, se hace pucherazos para que gane el que tiene que ganar. Con lo cual el régimen estaba un poco corrupto, ¿no? Era un poquito corrupto. Entonces aparecen unos nuevos partidos al margen, como los anarquistas. A mí no me interesan los anarquistas. Y los socialistas. Y los nacionalistas, estamos con los nacionalistas. Catalanes, vascos, gallegos. ¿Qué? Esos no querían el Estado centralizado, ¿que no? Vale. Bien, pues continuará. Adiós. Bueno, a ver si acabamos con este rollazo que es la España del siglo XIX. Ahora nos tocan la agricultura, la industria, etcétera, etcétera. Las clases prodigiosas de mamá perro, o sea, yo. Bien. Sí, son muy interesantes estas clases, seguro que sí. Bien, vamos a ver. El predominio de la agricultura. España seguía siendo un país fundamentalmente agrario. El 70% de la población trabajaba en labores agropecuarias, del campo y de los ganados. Sobre todo había cultivo de cereales, vid y olivo. También luego había cítricos, leguminosas y plantas forrajeras. Entonces se empezó a fomentar la propiedad privada. A eso contribuyó mucho la desamortización, porque los terrenos que estaban improductivos pasaron a ser de los burgueses y entonces eran más productivos. Lo que pasa es que los campesinos no se beneficiaron nada porque los jornaleros, los campesinos tuvieron que seguir trabajando como jornaleros, con lo cual fatal, porque apenas podían sobrevivir. Las desamortizaciones ya sabemos que son la de Mendizábal, sí, eso ya la sé, y otra que es la de Madoz, es la de Madoz, vale. Bien, ¿cómo fue la revolución industrial en España? Muy retrasadilla.
Porque el carbón era escaso y el hierro que había, para afuera. Se exportaba hacia Inglaterra. Las infraestructuras, deficientes. El mercado interior no había porque todos eran más pobres que las ratillas. Y había escasez de capitales propios. Bueno, luego ya empieza a desarrollarse la industria, el ferrocarril y las finanzas. La industria textil de algodón en Cataluña, la siderúrgica, siderurgia de Andalucía, el País Vasco y Asturias. Andalucía desaparece su industria, pero quedan los altos hornos de Vizcaya, eso es muy importante. Se hace la ley de ferrocarriles y luego se crea el Banco Español de San Fernando, que va a ser el Banco de España, y la bolsa, donde se comerciaban los valores de las empresas. Transformaciones sociales. Tenemos crecimiento demográfico y emigración, sociedad de clases, etcétera, etcétera. Crecimiento demográfico. La sociedad crece mucho. ¿Por qué crece? Porque hay muchos nacimientos. Pero en cambio las defunciones siguen siendo abundantes porque el sistema de sanidad era muy malo, ¿vale? Entonces, como había más natalidad, había más excedente de mano de obra, que se iba a las ciudades o tenía que emigrar. Sobre todo a Argentina y a Cuba. La sociedad era una sociedad de clases, ya sabemos, clase alta, clases medias, clases populares. Altas, aristocracia, alta burguesía, clases medias, funcionarios, pequeños empresarios, profesionales liberales, abogados, boticarios, periodistas y populares, campesinos, obreros, proletariado, pobrecillos. Orígenes del movimiento obrero. A pesar de la dureza de las condiciones laborales, en España no había mucho movimiento obrero. Lo que había eran acciones luditas. Es decir, se destruían las máquinas y las fábricas. Vamos a destruir esta máquina. ¡Pumba! ¡Pumba! Acciones luditas. Pero poco a poco empieza a haber primeras asociaciones obreras. Y ya empieza a exigirse el derecho de asociación, que estaba prohibido. Los dos movimientos fundamentales españoles son el anarquismo, sobre todo, y el socialismo. El anarquismo tuvo bastante difusión en España, en Cataluña, en Andalucía y en Valencia. Había unos más moderados y otros más extremistas que incluso hacían atentados terroristas. Poco a poco se van uniendo y se crea la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. ¿Y los socialistas? ¿Quién crea el Partido Socialista Obrero Español? Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que no tiene nada que ver con nuestro Pablo Iglesias de la coletita. Pablo Iglesias. Después se crea más tarde la Unión General de Trabajadores, UGT. Así que empieza a haber importancia de los socialistas, pero menos que de los anarquistas. ¿De acuerdo? Pues se acabó lo que se daba. Dios cunda.